Hola, buenas tardes. Espero todos me escuchen bien. Les doy la bienvenida a este cuarto y último webinar de este ciclo que hemos realizado de webinars para directorios de fundaciones y corporaciones desde la Corporación Simón de Sirene en conjunto con el Estudio Filippi. El webinar de hoy nos lo han pedido mucho y se llama ¿Cuál es el rol del director ejecutivo de la organización sin fin de lucro y su relación con el directorio? Agradecemos la convocatoria, tenemos más de 360 personas inscritas que se nos están sumando de a poco. Y hoy nos acompañan, por un lado, Alejandra Canesa, bienvenida Ale, ella es directora ejecutiva de la Corporación Simón de Sirene. Daniela Vergara, bienvenida Daniela, ella es directora ejecutiva de Fundación Crecer Mejor, que es un organismo colaborador de Sename y cuenta con una residencia para 60 niñas, además de un centro de innovación y estudio para generar mayor impacto. Y probablemente muchos de ustedes que han participado en los webinars anteriores lo conocen, él es Juan Pablo Wilhelmi, abogado socio del Estudio Filippi, Prieto Carrizosa, Ferrero, DU y Uría. Alejandra y Daniela nos hablarán primero desde su propia experiencia desde la dirección ejecutiva. Veremos en qué consiste este rol de director o directora ejecutiva y también cómo llevarlo a cabo, ¿cierto? Para poder después terminar con Juan Pablo y el marco legal, las responsabilidades y las formalidades, ¿ya? Que tiene que cumplir un director ejecutivo y su relación con el directorio. Igual que los webinars anteriores, vamos a terminar o tratar de terminar puntualísimos a las 18 horas y la segunda parte, ¿cierto? La segunda mitad la vamos a dedicar a responder las preguntas que ustedes nos envíen. Por favor, las preguntas les queremos pedir que las hagan a través del chat de preguntas y respuestas que está en la parte de abajo de su pantalla, porque para nosotros es más rápido y más fácil poder clasificarlas desde ahí. Quería contarles antes de empezar que a través de estos webinars hemos estado recolectando gran cantidad de preguntas que las tenemos ya muy avanzadas en las respuestas, de manera de poder generar un solo documento que les vamos a hacer llegar a todos, de manera que todos ustedes puedan tener toda la información. Así que, sin más, los dejo con Alejandra. Bienvenida, Ale, tú partes con tu charla. Ahí está, se escucha, ¿no? ¿Sí? Perfectamente. Hola, muchas gracias, Romy. Muy buenas tardes a todos, a todas. Hoy quisiera conversar sobre mi experiencia, pero también sobre nuestras recomendaciones como Simón de Sirene respecto al rol que tenemos los directores ejecutivos en una fundación o en una corporación. Quiero partir por una pregunta que nos hacen mucho. ¿Realmente necesitamos un director ejecutivo? Sobre todo aquellas fundaciones que están partiendo. Y la verdad que nosotros creemos que la jerarquía es indispensable. Alguien tiene que conducir y priorizar siempre. Pero la segunda pregunta es, ¿tenemos que conducir todo realmente? Y bueno, la verdad es que no es que haya que conducir todo en la vida, pero cuando uno conduce le das una vuelta de tuerca a las cosas y al darle esta vuelta de tuerca puedes armar mejores planes, puedes organizar mejor las respuestas, puedes tomar mejores decisiones. Y esos planes necesitan una conducción, por lo tanto, se hacen muy relevantes, en especial en nuestro mundo, en el mundo social, donde tenemos estos fines que son más cualitativos, ¿no? Y que a veces son medios borrosos. Entonces, este director ejecutivo o esta directora ejecutiva nos ayuda a cuantificar, a hacer más cuantitativo todos estos temas un poquitito más cual. Por muy chicos, por muy pequeños que seamos como organización, siempre vamos a tener objetivos que cumplir o planes que implementar. Por lo tanto, necesitamos que alguien los conduzca. Y mientras antes partamos haciéndolo, vamos a haber aprendido antes de los roles, de las responsabilidades, así cuando nuestra organización ya vaya creciendo, vamos a tener esos aprendizajes incorporados. Por otro lado, es súper importante que todos los aprendizajes y todos estos planes sean muy conocidos por nuestros colaboradores. Y en este ámbito, el director ejecutivo tiene un rol fundamental. En la medida que las tareas las tenga claras y cómo aporta cada uno a la organización, cada uno se motiva más con la organización.
Y el director ejecutivo y todos los que acá estamos, que somos directores ejecutivos, sabemos que necesitamos demasiado de nuestra gente, necesitamos demasiado de nuestros colaboradores, pero necesitamos en el fondo, en el día a día, necesitamos que estén absolutamente apasionados con nuestra misión, absolutamente motivados. Por lo tanto, yo me tengo que preguntar y preocupar de apuntar por la responsabilidad personal. Nunca fomentar, ¿no es cierto?, dependencias, sino que autonomías. Y por eso mismo conocer mucho a mi equipo. Y para eso nosotros creemos que hay solo una fórmula. Y consiste en que si yo tengo, por ejemplo, a un Jorge que trabaja conmigo ejecutando algún programa, tengo que tratar de que sea Jorge quien me plantee cuáles van a ser las metas y cómo va a llegar al fin para lograr esa meta. De esa manera él se convierte protagonista de su trabajo y solo con Jorges protagonistas de sus propios trabajos vamos a tener programas exitosos. De esa manera vamos a tener un compromiso mucho más allá en todos nuestros colaboradores. Y esto no es solo por un afán democrático, digamos, ¿no es cierto? Especialmente en nuestro mundo, en las organizaciones sin fines de lucro, nosotros tenemos un desafío extra, una valla un poquitito más allá que la que sortean las empresas comerciales, ¿no es cierto? Tenemos tres en general probablemente desafíos diarios: el tema de la falta de fondos, las necesidades infinitas de nuestros beneficiarios y también gestionar a nuestro equipo. Por ello, se requiere una estructura fuerte y sostenible que sea liderada por alguien. Entonces, ese alguien equivale probablemente en el mundo comercial al gerente general, ¿no es cierto? Y es el responsable final de que se ejecute todo lo planificado. ¿Dónde lo encontramos? Al principio lo encontramos en aquel equipo inicial probablemente desde el directorio. Ahora, es súper importante que si uno de los directores pasa a ser director ejecutivo, cambie su rol completamente. Ya no está en el largo plazo, sino que tiene ahora un rol de corto plazo, de contacto directo más con la ejecución. O también podemos encontrarlo desde afuera, haciendo un proceso, ¿no es cierto?, de selección. Lo importante es que sean procesos formales, ¿ya? De esa manera logramos que el directorio pueda elegir, ojalá dentro de una terna, a alguien que tenga un compromiso con la misión, pero que además sea muy profesional y tenga la capacidad de conducir. Porque, ¿qué características nosotros decimos que tiene que tener este director ejecutivo? Tiene que tener experiencia o conocimientos, o por lo menos interés en administrar. Porque lo que está haciendo o lo que va a hacer es administrar una institución. Es importante que tenga capacidad de conducción. Así como también es muy importante que tenga mucha flexibilidad y capacidad de escucha con sus beneficiarios, con sus colaboradores y con el entorno, para poder ir entendiendo cómo va cambiando las distintas necesidades de los beneficiarios, en fin, para cumplir mi misión, lo que me permite hacer algunos cambios de repente dentro de la estructura. Es importante como características también que este director ejecutivo tenga como dije antes, que tenga muy definido su rol y que tenga una permanencia permanente, valga la redundancia, dentro de la organización. Otra cosa fundamental es que él va a velar, o ella, por un plan de mejora continua. Creemos que esto es muy importante en nuestro sector. ¿Por qué? Porque hay que promover, sacar lecciones de cada ciclo, de cada ejecución, de cada programa que hacemos. Cada director ejecutivo, cada conductor en el fondo, va a asegurar que ese aprendizaje se vaya a extraer, se vaya a compartir y finalmente se incorpore en toda la organización. Solo de esa forma vamos a lograr tener como una especie de espiral de mejora en nuestra organización y entregar mejores servicios a nuestros beneficiarios, que para eso estamos, ¿no? El director ejecutivo en ese sentido se convierte en una especie de director de orquesta que sabe qué instrumento entra en cada parte,
aunque muchas veces la orquesta a veces no suena tan bien porque es el director de orquesta, pero por lo menos hay un camino. Entonces, por eso se hace muy fundamental. Su relación con el directorio. Vamos a ver ahora entonces que él trabaja, como lo he dicho harto, en el corto plazo y en el contacto directo con el beneficiario, con los colaboradores, pero debe poder apoyarse en una estructura de gobierno corporativo, que es el directorio, que aporte una mirada más general, una mirada como del bosque, no de los árboles donde está el director ejecutivo, una mirada de largo plazo a nuestra organización. El director ejecutivo necesita una relación fluida con su directorio, y en especial con el presidente del directorio. Yo, por ejemplo, me junto todos los miércoles con el presidente del directorio de Simón de Sirene, y de esa manera vamos resolviendo algunas cosas que queremos avanzar entre una reunión de directorio y otra, y avanzamos un poco más rápido, ¿ya? Es muy importante esta relación fluida. Como decíamos también en otros webinars, para involucrar a tus directores, porque muchos directores ejecutivos o gerentes generales de organizaciones tenemos este drama a veces de que sentimos que los directores no nos toman muy en cuenta, ¿no es cierto?, que no nos apoyan tanto. Nosotros, para involucrarlos más, necesitamos darles tareas, necesitamos ser más enfáticos en pedirles apoyo, pero para pedirles apoyo, para darles estas tareas, tenemos la responsabilidad de darles información, una buena información. Por lo tanto, nosotros creemos que, así como ellos tienen el deber de apoyarte, nosotros, los directores ejecutivos, requerimos crear sistemas de información que les permitan tomar buenas decisiones. Si no, no nos podemos quejar. Entonces, uno tiene que crear sistemas de información que te permitan entregar reportes simples, no estoy hablando de cosas muy complejas, pero que te permitan ir hilando cómo va avanzando, cómo va progresando tu organización o los desafíos que tienes que ir sorteando. También es importante ir organizando las reuniones de los directorios, ser más formales ojalá programarlos en enero, todas las que vienen en el año, con los temas, mandar antes de la reunión la presentación que se va a hacer, en fin, tener una relación lo mayor organizada posible, de manera que entendamos y empaticemos también con ellos, de que no están en el día a día con nosotros. Y finalmente quiero hablar del alma mater. El alma mater es el fundador, ¿no? Quizá hay hartos alma mater escuchándonos ahora. Nosotros hablamos de que es como el Quijote. Y yo soy Sancho Panza. Este es el Quijote de mi organización. Sin embargo, ese Quijote a veces es una moneda de dos caras, porque tiene la gran ventaja que es un motor que le imprime mucho carácter, pero a veces, si no delega, crea dependencia. A veces no tiene su rol muy estructurado dentro de la organización. Y peor aún, a veces la personaliza. Entonces nosotros tenemos esta dualidad permanente de Quijotes y Sancho Panza. Y es un desafío muy importante para el director ejecutivo ser capaz de equilibrar esta dualidad. Y decimos en el fondo que un conductor acertado va a ser quien mezcla una dosis de realismo con una dosis de idealismo, ¿ya? De manera que mientras más idealistas sean los anhelos que te imprima el Quijote o que uno mismo tenga, más realismo tenemos que poner a los procesos y a cada uno de nuestros programas. Y para terminar, quiero leerles una cosita que me encanta, que dice: el orden natural es que sea el Quijote quien lidera, pero sin un Sancho Panza que lo respalda, nunca el idealista hubiera salido de aquel lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale, por compartir tus tips, ¿cierto? Las buenas prácticas, un poco lo que hay que hacer, ¿verdad? Y ahora quisiera darle la palabra a Daniela Vergara. Hola, Daniela. Hola, hola a todos, buenas tardes. Bueno, lo primero, sin duda, agradecer a Simón de Sirene por la invitación a esta conversación.
pero por sobre todo siempre que nos brinda un espacio de reflexión, de crecimiento, como que siempre nos acerca a practicar el valor de esta inteligencia como agregada o gregaria. Así que gracias siempre por estar cerca. Bueno, yo me presento, soy Daniela Vergara, soy la directora ejecutiva de la corporación Crecer Mejor. No sé si han escuchado de nosotros, trabajamos en infancia vulnerada hace casi ya 30 años. Tenemos una residencia de protección, somos colaboradores de Sename, como dijo la Romy, con una villa con 60 niñas, de entre 6 y 18 años. Está ubicada en La Pintana. Y las niñas se organizan, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero se organizan por casa, tienen una educadora de trato directo en turnos 24/7, pero intentamos brindarle una experiencia de vida familiar bien natural. Salen al colegio, tienen actividades extraprogramáticas, qué sé yo, van al dentista, y quienes pueden ven a sus familias. Las niñas llegan acá derivadas por un tribunal de familia con una medida de protección. Por lo tanto, no todas están en condiciones de tener visitas o salir con su familia los fines de semana. Pero a grandes rasgos nosotros nos encargamos de tanto darle como el cuidado principal, los cuidados básicos y personales, también acompañarlas en las intervenciones psicosociales respecto como del daño con el que llegan, y todo el trabajo para la revinculación familiar y que prontamente puedan restituir su derecho a vivir en familia. Bueno, no sé si hay más gente de residencia, bueno, uno podría hablar mucho rato de eso, pero vamos a ir al tema. ¿Cómo nace un poco la corporación? Nace hace 30 años por iniciativa de un conjunto de colaboradores del Banco SI, que inspirado en un programa de televisión de la época, resuelven unirse y hacer algo por la infancia. Y así empiezan a juntar un poco de plata, pero también a indagar dónde hay que hacer algo, qué hay que hacer. Y así entonces, después de conversas con muchos técnicos y expertos del minuto, logran definir este proyecto, y con alguna asesoría del Hogar de Cristo se arma este proyecto de casas como familiares, muy innovador hace 30 años. Por lo demás, hoy día es el camino que se está adoptando. Acá, las niñas, si bien tienen sus casas, comedores, living, también hay espacios comunes, por eso una villa, hay biblioteca, hay un centro de encuentro, un laboratorio, una biblioteca, un casino, pero se articulan ellas desde sus casas. Y así entonces nace la corporación, se lanzaron a la piscina, y en ese sentido no hay que ser experto para diseñar un sueño, y aquí probablemente, y tiene mucho que ver con lo que dijo la Ale, en la medida que se empezó a estandarizar las medidas de protección, a ponerle estándares, indicadores, la protección de la niñez se profesionalizó, también lo tuvo que hacer la corporación. Y en ese sentido, tomo lo que dice la Ale respecto a profesionalizar roles y funciones. ¿Quién hace qué cosa? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿A quién se le reporta? ¿Quién delega responsabilidad? ¿Quién toma algunas decisiones? Y yo creo que independiente del tamaño de la organización, si es pública, si es privada, si es con o sin fines de lucro, esto es muy necesario definir para asegurar cierto curso de los planes de la institución. Y aquí también, independiente que seamos instituciones como de carácter o trabajando en lo más social, no por eso tenemos que administrarnos como comillas, un club de amigos, ¿no? Como el voluntariado y la buena onda. No, yo creo que con mayor razón los recursos pertenecen a los beneficiarios, y somos mucho más obligados a hacer de esta gestión una gestión eficiente. Y la única manera de lograr una gestión eficiente es definiendo funciones, cargos y responsabilidades. Bueno, entonces ahora uniendo un poco eso con mi rol como directora ejecutiva y mi relación con el directorio, la dirección ejecutiva o el gerente general, en este caso la dirección por ser fundación y corporación, tiene el rol de llevar adelante el curso como normal del negocio, del proyecto, del programa en el que está. Y tiene que velar efectivamente por todas aquellas acciones
que lo aseguren, la misión, los objetivos, las metas, en fin, los presupuestos. Pero eso requiere de una función, y aquí probablemente un primer concepto es como ser un poco bisagra entre el corto plazo y la fundación cotidiana y el directorio y la mirada a más largo plazo. Aquí lo que se requiere es aunar lenguaje, aunar criterios, poner en común a quiénes estamos atendiendo, por qué estamos haciendo lo que hacemos. Cuando mis directores partieron, mis directores son, bueno, algunos están desde el origen, y ellos son gerentes y jefaturas de alto nivel del banco, y ciertamente, además del interés de lo social, no sabían de vulneraciones, tribunales de familia, de terapias reparatorias, y es la dirección ejecutiva la que tiene, bueno, además tampoco tenían por qué saberlo, pero es la dirección ejecutiva la que tiene que acercar al beneficiario a su directorio. Y acercar y intentar que lo conozcan cercanamente. Cuando digo, ¿qué servicios son necesarios brindar? Es más que una planilla, es más que una definición de largo plazo. Y aquí, tal vez un segundo punto importante, además del rol de bisagra, es hacer una planificación estratégica detallada y co-construida con el directorio. La única manera que nosotros creemos, digamos, esto no es la panacea, no es un libro, pero nuestra experiencia, y en mi caso también, que me he relacionado con otros directorios, que ellos abracen la planificación estratégica como propia, a nosotros le hicimos, y le hicimos con ayuda también en el inicio, también en un proyecto de Simón de Sirene, nos tomamos muchas semanas en definir, en abrazar ciertas definiciones y compartirlas con los directores, en reuniones de directorio o en otras reuniones paralelas que eran solicitadas para avanzar. Y la única manera de lograr, yo creo, la cercanía, pero al fondo, al core del proyecto, es en esta co-construcción. Y cuando uno define los servicios esperados, los beneficiarios de salida, cómo vamos a hacer para agregar valor, cómo vamos a hacer para que esta corporación tenga sentido que exista, cuál es ese sello diferenciador. La única manera es, creo yo, en una planificación, y después vienen los planes, los programas y un plan de acción más de corto plazo, pero hay que construir ese gran bosque, como decía la Ale. Y también acá, tomar probablemente la relación con el directorio, una vez que están en este carro de largo plazo y conocen al beneficiario, la piedra angular o la base de esta relación son las reuniones de directorio. Y yo creo que acá también un tema como bien claro es que mi experiencia es que tienen que ser regulares, periódicas, agendadas, no cada mes. Uno debiera venir al presidente del directorio y decir, ya, ¿cuándo nos juntamos? ¿Cuándo citábamos? No, fijas en un calendario, el primer miércoles de cada mes, ¿a qué hora es más cómodo? ¿A las 8? ¿A las 5? Fijarlo. Lo otro, que también lo mencionó la Ale antes, es tener una tabla predefinida, acuerdos. Acuerdos que están explicitados en las actas y que también podemos tener una planilla de seguimiento de los acuerdos. ¿Quién hace qué cosa? Porque en nuestro caso, nuestros directores también lideran como ciertos comités, ¿no? Un director que tiene más habilidad en ciertos ámbitos se hace cargo de ciertos proyectos específicos, ¿no? Que tienen que ver con nosotros y el banco y los voluntarios o la municipalidad o el Ministerio de Desarrollo Social, y según sus habilidades y sus intereses, ellos lideran ciertos proyectos claves que son claves para la fundación, incluso en la corporación en el corto plazo. Y hacer seguimiento de esos acuerdos y llevar una planilla lo hace mucho más fácil al director ejecutivo, porque claro, es verdad, uno se siente como quitándole tiempo con temas que no son de la relevancia de los otros temas que ellos ven, pero sí, perfecto es nuestra relevancia. Y lo siguiente, y acá también creo que es bien importante como señal o sello, es que junto con dar cuenta periódicamente de los resultados, las metas, indicadores, hay que llevar, como poder transmitir el alma del proyecto a los directores. ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Por qué logramos
impactar como impactamos. Si uno lleva testimonios, casos de éxito, casos de fracaso también, ellos, yo creo que logran entender de mejor manera la pasión con la que uno trabaja, el compromiso que tienen los equipos y comprender también cómo es el proyecto o cómo impacta el proyecto la vida de las personas, independiente del proyecto de cual se trate. Claro, yo hablo desde mi experiencia de las niñas ahora, pero cualquier proyecto de una organización sin fines de lucro, una fundación, una corporación, tiene un alma, tiene un sentido, tiene una pasión y es, creo yo, un deber importante el director ejecutivo llevarla a los directorios. Y el resto fluye mucho más naturalmente cuando el directorio se siente cerca de esa cara, de esa alegría o de un logro importante, o de un fracaso, como digo. No hay que solo llevar logros. Porque bueno, sí, vivimos hartas penas también, ¿no? En el camino. Y por último, yo creo que junto con los presupuestos, los planes, los estatutos, quién paga qué volúmenes de cheque, cuánto puedo pagar, qué cosas requieren 2 firmas o 3 firmas, o que uno también tiene que manejar, pero eso es parte como del curso de llevar la organización. Yo creo que el tema clave son las personas, los colaboradores. En nuestro caso, probablemente la mayoría de los que estamos acá, tenemos un porcentaje importante del presupuesto en personas. En los proyectos sociales son, en la mayoría de los casos, intensos en recursos humanos. Nosotros gastamos probablemente, no sé la cifra exacta ahora, pero más de un 80% en honorarios, remuneraciones, las personas que trabajan en la corporación. Y su compromiso, su bienestar, el estado de ánimo, es súper relevante para efectos de cómo va a ocurrir el trabajo también, porque nosotros trabajamos personas con personas. Y yo creo que ahí hay un rol importante el director ejecutivo, porque en mi caso yo no soy experta en infancia originalmente, con los años ya he ido aprendiendo, pero el deber de uno es este rol con los directores y el rol con las personas que llevan a cargo el proyecto. Son claves para el éxito o fracaso de un proyecto. ¿Me estoy pasando en el tiempo? Te quedan 2 minutitos, Dani. Y ahí quiero, claro, hablar de la cercanía, del estar en el proyecto, en el programa, entender cuáles son sus dolencias, sus pasiones, el compromiso, no solo desde el color de las paredes o el macetero o el paseo, también sus inquietudes, sus sueños, sus proyectos personales, porque en la medida que uno va armonizando al equipo en torno a su propio desarrollo personal y profesional, también armoniza a la organización entera. Y lo otro, bueno, en este tema en particular, que es de alta exigencia emocional, es clave acompañar a los equipos también en todo lo que sea posible respecto del cuidado. El cuidado y contención y acompañamiento y flexibilidad, porque es una pega que requiere mucha estabilidad emocional en quienes la hacen cotidianamente o quienes la hacemos, y el rol del director ejecutivo también velar e ir proveyendo esos caminos de cuidado. O sea, el curso normal de navegación solo se va a dar con un equipo bien contenido, bien cuidado y ciertamente bien tratado. Y bueno, y el último rol, que probablemente es menos cotidiano, pero no menos importante, tiene que ver con cómo también el director ejecutivo es capaz de ser como la antena del mundo en el que está y poder soñar nuevos proyectos, llevar al directorio nuevas iniciativas o escuchar incluso los anhelos, las preocupaciones que los mismos directores pueden tener y desde ahí también alimentar el futuro, alimentar el largo plazo y desde ahí soñar, pero también creo que es el director ejecutivo quien tiene que llevar esos sueños a la conversación más frecuente con los directores. Daniela, muchas gracias por haber respetado esos 2 minutitos que te quedaban y por contarnos tu experiencia. Y ahora vamos a dar la palabra a Juan Pablo. Muchas gracias, Romina, y muchas gracias a Simón de Sirene por la invitación.
Voy a hablar ahora sobre ciertos rasgos legales asociados a la figura del director ejecutivo y cuáles son las responsabilidades y principales deberes asociados al cargo desde un punto de vista legal. Repasemos primero cómo se constituye la figura del director ejecutivo. Generalmente, el director ejecutivo, también llamado gerente, muchas veces está establecido como un cargo dentro del estatuto. La normativa legal le da un tratamiento muy escueto a la figura del director ejecutivo y en ese sentido son ciertamente similables a alguna normativa que está en la ley sobre sociedades anónimas a propósito de los gerentes. Se han hecho aplicables algunas de esas normativas a las organizaciones sin fines de lucro porque el rol de alguna forma es análogo al que cumple un gerente. El director ejecutivo dentro del esquema organizacional de una organización sin fines de lucro es designado por el directorio. Su mandato proviene del directorio y también puede ser, por tanto, removido. El directorio también, junto con lo que dice el estatuto, es quien le aporta al director ejecutivo el ámbito de sus funciones. Es decir, el mandato va a venir dado por tres factores fundamentales. Uno, la misión, el objetivo, que va a estar definido en el estatuto. Dos, el listado de deberes que generalmente está establecido en el estatuto. Y tres, los lineamientos que en el día a día le dé el directorio para el cumplimiento de su función. Entonces, el nombramiento viene del directorio producto de una delegación de facultades de administración que hace el directorio en el director ejecutivo o gerente. Recordemos que la función administrativa propiamente tal está en manos del directorio y el directorio la delega en el director ejecutivo y por tanto el director ejecutivo es una especie de mandatario, de apoderado, de gerente de la función administrativa que está radicada en el directorio. Es importante, como decíamos en alguna oportunidad anterior, de que el director ejecutivo sea independiente del directorio y que no forme parte del directorio. Nosotros en nuestra experiencia muchas veces, sobre todo en los periodos iniciales de las organizaciones, nos damos cuenta de que hay una dualidad de funciones, cosa que no es recomendable mantener en el tiempo. El director ejecutivo tiene que ser independiente y tiene que estar bajo la supervisión del directorio y por tanto radicar ambas funciones, la de director y la de gerente, en una misma persona no es lo recomendable para el buen funcionamiento del gobierno corporativo de la organización. Recordemos también que muchas veces el director ejecutivo, no muchas veces, prácticamente siempre, es una remuneración, cosa que no la tiene el director. Por mandato legal, el director de las organizaciones sin fines de lucro no es remunerado. Pues bien, el director ejecutivo o gerente generalmente sí lo es. De forma tal que ahí radica también una cuestión bastante importante y una diferencia. De forma tal de que lo recomendable es que ambos cargos sean ejercidos por personas distintas, de manera que el directorio cumpla un rol de supervisión y de control respecto a la función del director ejecutivo o gerente. ¿Cuáles son típicamente los deberes establecidos en el estatuto respecto del director ejecutivo? Hay un deber, como mencionaban Alejandra y Daniela, de estructura, de organización, de definición y conformación de los equipos. Esos lineamientos vienen generalmente dados en alguna medida por el directorio, pero la forma, en definitiva, en que se proveen los cargos y la manera en que esas personas van a desarrollar su labor en el día a día, le va a corresponder al director ejecutivo. De forma tal de que el director ejecutivo tiene a cargo la estructura de la organización. Tiene que dimensionar cuáles son las necesidades y conforme a eso crear una estructura organizacional que admita y permita la consecución de la misión en función de una estructura bien balanceada entre lo que es la función administrativa, la función financiera, la función laboral, la función para el cumplimiento de la misión, en fin, distintas dinámicas y dimensiones que tiene que tener en cuenta el director ejecutivo para la conformación de la organización. Le corresponde también al director ejecutivo una función de representación. Y en esto me voy a detener brevemente en el tema de los poderes. El director ejecutivo generalmente representa frente a terceros ajenos a la organización a
organización sin fines de lucro. Esta representación es a veces compartida, ya sea con uno o más directores, ya sea con uno o más gerentes de la organización, o puede ser individual. Eso va a venir dado por las características y el alcance de los poderes de administración que le hayan sido conferidos al director ejecutivo. Esos poderes de representación generalmente constan en una escritura pública. Y este es el cuarto punto respecto de que tiene que tener presente el director ejecutivo para dimensionar cuál es su rol, cuál es el alcance de su función. No tiene que extralimitarse respecto de cosas que vayan más allá que los poderes. En la firma de documentos o contratos, ya sea financiero, ya sean operativos, lo que sea, en ese ámbito el director ejecutivo ve limitado su poder por lo que dice su mandato, que consta generalmente en esta escritura pública. Entonces tenemos los lineamientos del directorio, el estatuto, la misión que está establecida en el estatuto y su poder, su mandato que está en una escritura pública generalmente. Ese es el ámbito de acción del director ejecutivo y conforme a esos lineamientos es que tiene que desarrollar su función. Le corresponde también al director ejecutivo, y acá conectamos con algunos temas de responsabilidad que veíamos en las sesiones anteriores, un rol de anticipar riesgos, anticipar situaciones que puedan poner a la organización o a sus miembros o a los beneficiarios en alguna situación de contingencia, de riesgo. Eso es el rol del director ejecutivo y esa percepción del riesgo la tiene que transmitir al directorio para que el directorio pueda hacerse cargo de eso y transmitirle al director ejecutivo las medidas que se deben adoptar y preocuparse de que eso se lleve a cabo. Es decir, hay una función de dimensionar el riesgo, de descubrirlo, de informarlo y de tratarlo adecuadamente. ¿Y eso qué es lo que hace? Anticipar posibles contingencias que puedan afectar a la organización y conforme a eso cabrá preparar los protocolos correspondientes, tomar las medidas pertinentes, en fin, hacer el seguimiento de todo lo que sea necesario para que ese riesgo se controle. Y de esa forma se evite una responsabilidad del propio director ejecutivo y también del directorio. Le corresponde también al director ejecutivo una función de control de los recursos y control de la contabilidad. Los recursos que se ponen a disposición de la organización quedan en manos del director ejecutivo en cuanto a su uso, utilización y mejor provecho. Todo esto, naturalmente, conforme a los lineamientos del directorio, pero en la ejecución diaria eso va a quedar a cargo del director ejecutivo, de forma tal que el uso de los recursos y cómo estos se contabilizan, cuáles son los presupuestos que se preparan para que se lleve a cabo una determinada función, o los presupuestos anuales, la generación de balances, es decir, todo el ámbito de uso de recursos y de materias financieras es algo que se encuentra generalmente bajo el paraguas y responsabilidad del director ejecutivo. No es necesario que desarrolle y ejecute todo por su propia cuenta. Como decíamos, el director ejecutivo crea una estructura y dirige una estructura que está a su cargo y por lo tanto va delegando también cuestiones en otros gerentes, en otras personas. Pero la función de coordinación de todas esas funciones le corresponde al director ejecutivo. ¿Cuál es la conexión del director ejecutivo y su rol frente al directorio desde el punto de vista legal? Lo mencionaban Alejandra y Daniela, la importancia de proveer de una buena información al directorio. El involucramiento del directorio va a venir dado en buena medida, desde el punto de vista legal, por la información que se le provea. Y esa información proviene del director ejecutivo, que la recaba a su vez de sus gerentes, de sus experiencias propias, de su dedicación cotidiana a la organización. Entonces, el director ejecutivo reúne información y la provee al directorio, principalmente en la sesión de directorio, pero también de manera permanente a través de medios tecnológicos, a través de informes, a través de reportes que se envían en forma previa al directorio, en fin, de distintas maneras, pero fundamentalmente en la sesión de directorio. El director ejecutivo también rinde cuenta al directorio. Legalmente le corresponde una función de rendición de cuenta y es la forma en que el director ejecutivo demuestra el buen uso de los recursos,
el buen cumplimiento de la función, el cumplimiento de la misión, en fin, le corresponde dar cuenta de lo realizado y por lo tanto ahí también cabe un rol importante. Se tiene que mantener el director ejecutivo constante coordinación con el directorio, pero fundamentalmente con su presidente. Es bien importante esa coordinación porque de esa forma funciona mejor el directorio y funciona por tanto mejor la organización. Todo lo que dice en relación con el cumplimiento de formalidades previas al directorio y siguientes también, como el acta, como la citación, como la tabla, cuestiones que mencionaban Alejandro y Daniela, son muy importantes desde el punto de vista legal porque le dan trazabilidad, y el concepto está de moda, le da trazabilidad a la función del director ejecutivo, del directorio, del presidente, y eso es importante tanto para el cumplimiento de lo que el directorio defina y lo que el director ejecutivo ejecute, pero también es importante desde el punto de vista de la responsabilidad, porque el hecho de haber discutido una materia, de haber dejado constancia de que se tomó una medida, de haber dejado constancia de que se cumplió con un protocolo determinado, es algo que posteriormente, si surge algún tipo de riesgo, de contingencia, o ocurre algún hecho que nadie quiera que ocurra, pero lamentable que pueda involucrar una pérdida para la organización, bueno, entonces la responsabilidad va a quedar acotada si es que se logra dejar constancia de que se cumplió con haber anticipado ese riesgo, haberse hecho cargo de ese riesgo, haberlo regulado, haber mitigado su ocurrencia. Las cosas pueden ocurrir igual. Lo importante es que se hayan tomado las medidas. Y dejar constancia escrita de eso permite dar trazabilidad al cumplimiento y aminorar el grado de responsabilidad y de exposición a la responsabilidad de directores y del director ejecutivo. De ahí la importancia del cumplimiento de las formalidades, el cumplimiento de tener acta escrita de lo que se hace. Es muy importante ese registro. En cuanto al cumplimiento de la misión, bueno, al director ejecutivo le corresponde un rol, como su nombre lo indica, de ejecución de la misión, de ejecución de los lineamientos del directorio y de cumplimiento también, y es garante del cumplimiento estatutario. El estatuto es algo que el director ejecutivo tiene que tener a la mano, porque a él le corresponde, o a ella, según sea hombre o mujer, el cumplimiento de ese estatuto y de que las cosas que dicen ahí y los procedimientos que se establecen se lleven a cabo y se cumplan. De forma tal que el estatuto es un documento vivo, es un documento que está ahí a disposición del directorio y del director ejecutivo para darle cumplimiento en cuanto a procedimiento y en cuanto a todo lo que ahí se indica. Eso también puede contribuir en algún momento a acotar y a disminuir la exposición a responsabilidad. Si el director ejecutivo y el directorio no cumplen con el estatuto, pues bien, eso puede dar lugar a algún tipo de responsabilidad legal. Las formalidades legales, por último, vienen dadas por lo que hemos dicho anteriormente. Citaciones, tablas, actas, los libros de la organización, el cumplimiento normativo para, por ejemplo, acceder a algún tipo de subsidio es importantísimo porque se piden una serie de antecedentes que si no se tienen suficientemente ordenados, pues bien, puede que transcurra el plazo para obtener el subsidio, porque son documentos difíciles de reconstruir muchas veces, entonces el hecho de llevar todos los documentos en orden permite también cumplir adecuadamente con la normativa. Por último, el ámbito de los procedimientos. Es importante el cumplimiento de los procedimientos legales, estatutarios, como decíamos antes, para efectos de acotar la responsabilidad, que al igual que los directores viene dada por el cumplimiento del estándar legal básico, que es la culpa leve. Los directores ejecutivos, al igual que los directores, cumplen con un estándar de culpa leve, que es el estándar atribuible a todas las personas en sus negocios propios. No es más que eso. De forma tal de que no hay que asustarse más allá de la cuenta, es un estándar que cualquiera puede cumplir y que es el que cada uno utiliza en sus negocios propios. Eso es a grandes rasgos lo que se puede indicar acerca de la responsabilidad legal de los directores ejecutivos.
Muchas gracias, Juan Pablo. También aclaraste que nosotros recomendamos cierta independencia entre lo que es directorio y director ejecutivo, porque lo han preguntado mucho a lo largo de las preguntas. Si bien la ley no lo prohíbe, sí, de alguna manera el directorio tiene que cumplir este rol controlador. Por lo tanto, no recomendamos que el director ejecutivo esté dentro del directorio. Muchas gracias, me han sido todos muy consistentes y muy alineados en lo que han dicho, y tenemos muchas preguntas. Alejandra, quería partir contigo. Fernanda pregunta lo siguiente: mi gran problema es que soy directora, pero no tengo equipo, por lo tanto soy jefe, secretaria y junior, lo que me impide poder dirigir mejor. ¿Eso tiene solución? Me refiero a equipo pagado que no sea de voluntarios, que no se comprometen en general. Ya, a ver, yo le diría a Fernanda, entiendo que si es, me imagino que está diciendo que es directora ejecutiva, o sea, que tiene un rol de la ejecución, porque si es directora, lo que estamos hablando, hay que separar los roles, ¿no es cierto? No debe, está bien que no tenga equipo, digamos. Y si lo requiere, es súper relevante y, a ver, efectivamente, así como nos pasa con los mismos directores, nosotros tenemos una muy buena experiencia y absolutamente la podemos corroborar con el trabajo con voluntarios, en la medida de que a los voluntarios les dejamos muy concreto lo que se les pide. Entonces, es verdad lo que tú dices, que hay gente cuando no es remunerado que no puede comprometerse. No es, en nuestra experiencia no es tan así, en la medida que tú le dejas concreto qué estás pidiéndole, qué le estás exigiendo, qué necesitas de ella. Incluso en alguna otra pregunta había si se podía hacer un contrato con ellos. Cuando es voluntario no haces un contrato, pero si bien nosotros sí tenemos un acuerdo con un rol, incluso en Simón de Sirena nosotros llegamos a describir los cargos que van a ocupar un voluntario. En el fondo, indistintamente si la persona es voluntaria o es remunerada, muchas veces tiene un cargo muy bien descrito y esa manera lo hace comprometerse. Tiene un jefe, tiene que reportar, y si no cumple, bueno, también es una persona que será, entre comillas, desvinculada, probablemente sin el tema de remuneración, pero trata de hacer la prueba de conseguir voluntarios y asignarles tareas específicas. Yo creo que eso es muy importante. Y planificar, tener una línea de trabajo con ellos, planificar tareas y cuáles van a ser sus metas. Ale, muchas gracias. Quería acá compartirle una pregunta a Daniela para ver si nos puede ayudar. Matías González dice lo siguiente. Dice, ¿cómo escalar en una fundación? Dice, desde que parte con solamente una persona que se hace cargo de todo, a luego ir distribuyendo en departamentos o áreas funcionales. Dice, ¿es primordial tener el presupuesto para tener esas personas o se puede comenzar de a poco? Un poco en base a tu experiencia. Estás en mudo, Dani. Sí, yo creo que esto es un proceso paulatino. Y no, uno no puede poner como los bueyes ante la carreta en ese dicho tan coloquial, pero en la medida que la organización va requiriendo nuevas funciones, es que uno probablemente consiguiendo los presupuestos para ese cargo, ese proyecto, esa nueva actividad. No es que uno vaya y arme una gran estructura para tener un gran programa. En la medida que el programa se va consolidando, va creciendo, va abriendo nuevas conversaciones, va abriendo nuevas posibilidades, va ajustando su gente, ajustando los perfiles y definiendo mejor qué es lo que necesita para ese nuevo proyecto, por ejemplo, y desde ahí conseguir los recursos, gestionar el escritorio o todo lo que se requiera, ¿no? Yo creo que es un continuo, pero lo va requiriendo la organización en la medida que va creciendo y se va consolidando, o va entrando en nuevos ámbitos de acción. Muchas gracias, Daniela. Juan Pablo, acá tenemos una pregunta más bien legal. Dice lo siguiente, ¿a los directores ejecutivos se les debe realizar un contrato? ¿Cómo se realizan los contratos en las fundaciones? Eso pregunta Priscila. Buena pregunta. Sí, generalmente hay un contrato. Puede ser un contrato de trabajo, perfectamente, puede ser un contrato de prestación de servicio también, pero sí, en la medida que haya una remuneración, como es lo normal, lo recomendable es que exista un contrato.
y en la medida que exista, que se da una relación de subordinación y dependencia respecto al directorio, puede ese contrato ser un contrato de trabajo, perfectamente. Perfecto. Acá hay una pregunta que me gustaría que la respondiéramos primero desde el punto de vista legal, pero que Daniela y Alejandra complementaran, porque quizás tiene mucho que ver con lo que le ha pasado a ellas también. Dice, para una pequeña fundación, con ganas de crecer para servir más y mejor, ¿hasta qué punto a la directora ejecutiva o director ejecutivo se le puede exigir dentro de sus responsabilidades conseguir recursos para el crecimiento de la institución? ¿Quieres partir legal? No sé, Juan Pablo, si quieres partir tú o si quieres que... Generalmente no es una exigencia, o sea, de ninguna manera legal. Puede ser una exigencia estatutaria, pero me parecería muy extraño. O sea, no es un rol del director ejecutivo necesariamente obtener financiamiento para la organización. Puede ser una tarea dentro ya sea dentro del estatuto o como lineamiento del directorio, se propenderá a que eso se logre, pero con las definiciones y la métrica que se disponga, pero no es normalmente una función primordial dentro ni menos algo que se le pueda exigir al director ejecutivo de una forma concreta o que pueda tener una consecuencia legal por el hecho de no lograrlo. No es algo que uno vea en la práctica desde el punto de vista legal. Te puedo complementar desde el punto de vista como funcional. En el fondo, el director ejecutivo es el responsable de ejecutar la planificación. Entonces, si en la planificación diseñada, codiseñada, como decía la Dani, con el directorio, hay una estrategia de levantamiento de recursos acompañado de algún directorio, en el fondo hay una estrategia comercial incluso de postulación a ciertos fondos, bueno, en el fondo él tendrá que tener el equipo para cumplir esa planificación, pero en definitiva es porque eso está pensado y esto está planificado para cumplir ciertas metas. No es que esté a cargo de la sostenibilidad financiera de la institución. Perfecto, muchas gracias. Acá tengo una pregunta, que son dos preguntas en realidad, pero están muy relacionadas. Daniela, me gustaría hacértela a ti y que te complemente la Ale desde su experiencia también. Dice, quería saber cómo hace un director ejecutivo para no caer en las tareas micro del día a día, cuando somos pocas personas en la institución, y mantenerse enfocado en las tareas que son propias del cargo. En el fondo tiene que ver con esta multiplicidad de tareas, ¿no? Y por otro lado también pregunta Vivian, ¿cómo equilibrar el rol del trabajo del director ejecutivo al interior de la organización y las reuniones externas? Que creo que tiene mucho que ver, ¿cierto? Cómo organizar su tiempo. ¿Qué le dirías tú? Hoy probablemente es parte de los desafíos más difíciles, es como equilibrar los platillos chinos, decimos nosotros, y no caer en la cosa tan chiquitita y no perder de vista la más grande, pero yo creo en la medida en que uno va equilibrando los tiempos y aprendiendo también, va ajustando en la medida de lo posible, porque somos instituciones chiquititas y con muchas ganas de hacer muchas cosas, entonces nos metemos en más proyectos, en más iniciativas, pero yo creo que uno con el tiempo tiene que ir ajustando qué tanto estar en el área chica, pero sin alejarse del área chica. Yo creo que el estar en el área chica, por llamarlo de alguna manera, nos mantiene conectados con el beneficiario, con la necesidad, con la escucha activa, con lo que necesitan los colaboradores. Por lo tanto, yo creo que uno tiene que entrar y salir, por decir de alguna manera. Tener la habilidad de estar cerca, pero salir para conducir y liderar. Eso, pero no es fácil. Gracias, Daniela. Y Juan Pablo, quería seguir contigo. Dice Priscila, ¿qué pasa si nuestros estatutos no contemplan el cargo de un director ejecutivo? ¿Se debe modificar entonces el estatuto para agregar esos cargos? No necesariamente. El directorio puede designar un gerente o un director ejecutivo aun cuando el estatuto no lo contemple. De forma tal de que el hecho de que no exista en el estatuto no es impedimento para el nombramiento.
Ahora, lo normal es que sí, lo normal es que esté regulado la existencia de un director ejecutivo, de forma tal de que si es que realmente existe en la organización o se planifica que exista en algún momento, lo recomendable es modificar el estatuto, dar lugar a la existencia estatutaria del director ejecutivo y regular al menos sus atribuciones principales. Perfecto, muchas gracias. Y acá un poco esta pregunta apela más a la experiencia. Preguntan, Ale, no sé si la podrías responder tú, si uno podría definir un número de reuniones de director ideal durante el periodo de un año. Según tú, ¿cuál podría ser ese número ideal? Yo creo que depende un poco del año, del el fondo, la juventud o no, de la cantidad de años que tenga la organización, primero. Al principio creo que es importante juntarse periódicamente, mensualmente, también para ir fijándose metas y pasos cortitos y ir viendo cómo uno va avanzando en esos pasos y ir haciéndole seguimiento a ese cumplimiento, ¿ya? También depende de la cantidad puede depender de la cantidad de proyectos o programas, ejecución que se están haciendo, porque si tú defines en el año juntarte, no sé, cada 3 meses, es muy poco probable que puedas abarcar una conversación profunda, que puedas tener una buena retroalimentación o distintas opiniones de tus directores respecto a toda la gama de programas que estás ejecutando. Entonces, la verdad que nosotros en Simón de Sirena tenemos una reunión mensual, recomendamos que sea al menos bimensual, pero se entiende que va a depender un poco de estas dos cosas que estoy comentando, ¿ya? Yo creo que en la medida de que ordenes y tengas más frecuencia con tus directores, los vas a poder informar más, los vas a poder involucrar más y de esa manera te van a ayudar más. Gracias, Daniela. No sé, desde tu experiencia, si quieres complementar algo también. Comparto lo que dice la Ale, que probablemente dependiendo del periodo del año o de los proyectos que uno tenga, porque también hay periodos en que uno requiere reuniones extraordinarias para definir ciertos temas o definir un proyecto en el que se están pensando postular, por ejemplo. Entonces, yo creo que lo que decía antes, por lo menos una vez al mes, por el curso normal, y un poco lo que decía Juan Pablo, dar cuenta, los presupuestos, las actividades, pero cuando se requiere por un proyecto en particular, se puede solicitar reuniones extraordinarias y qué sé yo, a veces en nuestra planificación estratégica esa vez algunas ocurrieron semanalmente, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias. Para ir cerrando, Juan Pablo, quería hacer la última preguntita. Ellos dicen que en su fundación llevan tiempo desde la formalización, desde el 2017. Eduardo escribió esta pregunta. Pero no han dejado constancia en actas formales de las reuniones y tampoco de los acuerdos. ¿Cómo podrían ellos normalizar esta situación que los tiene un poco acongojados? Mira, Eduardo, es buena la pregunta y ocurre mucho en la práctica que sea así. Lo recomendable es hacerlo hacia el futuro. Eso está fuera de discusión y por lo que decíamos es bueno dejar constancia por temas de trazabilidad, de gestión, de seguimiento, en fin, por distintas razones. Hacia atrás, es difícil reconstruir muchas veces, a no ser que uno tenga muy buena memoria o que haya dejado constancia al menos de punteos básicos de lo que se trató, pero es muy difícil reconstruir. Si lo pueden hacer, ideal, pero lo recomendable es que lo hagan hacia el futuro y tomen el método de hacerlo de aquí en adelante. No vale la pena muchas veces reconstruir hacia atrás, salvo que esa reconstrucción permita un resultado más o menos satisfactorio. Perfecto. En honor al tiempo, siendo las 18:02 minutos, quiero dar por terminado este webinar. Agradecer, por supuesto, a nuestros panelistas, Alejandra, Daniela, a Juan Pablo, que te ha tocado estar acompañándonos en los 4 webinars para directorio. Y les agradezco a todos por haber participado. Fuimos muchos los conectados. Y quiero pedirles, por favor, que antes de salir, todos los asistentes de esta reunión puedan contestar una pequeña encuesta que Manuela va a ir colocando en el chat, de manera que antes de cerrar la puedan responder. Son 3 preguntitas muy breves. A nosotros nos ha enriquecido mucho este periodo de webinars con todas sus preguntas, su retroalimentación,
y van a ser un muy buen insumo para un curso. Lale me va a retar, que a lo mejor no lo puedo decir, pero esperamos en otoño tener un curso justamente para directorio, ¿ya? Porque vemos que es una necesidad muy grande. No sé, Ale, si quieres agregar algo. No, la verdad que agradecer, la participación siempre ha sido entusiasmísima, un viernes a esta hora, así que a nosotros, así como decía la Dani, la verdad que nuestra misión es poder trabajar con ustedes, así que nos llena de orgullo en el fondo el poder contar con esta participación y poder seguir teniendo estas conversaciones, ojalá se puedan mantener el próximo año, y ojalá concretemos como bien en detalle el curso para que los que estén interesados en fortalecer su gobierno corporativo también puedan participar en eso. Así que un muy buen enero, seguiremos en contacto a todos. Gracias Juan Pablo, gracias Dani, y gracias Romy también, que ha hecho una buena moderación de todo esto. No, y gracias al equipo que está detrás, que no se ve, Manu, Felipe y Paula, ¿ya? Así que un abrazo grande, y prontamente les mandaremos un documento con un resumen de preguntas y respuestas para que puedan estudiarlo. Chao a todos. Chao. Muy bien, gracias a ustedes. Chao. Buen fin de semana a todos.